Gabriel Solano con nosotros, gracias por venir. También tratando de sacar una lectura, ahora un poco más tarde, ya con algunas horas y los acontecimientos encima, de esta jornada que nos ha tocado vivir. Sí, fue una jornada intensa. Nosotros como Frente de Izquierda fuimos muy claros de entrada. Siempre diferenciamos algunas causas de corrupción que hay que investigar correctamente, de esta causa en particular, que tiene una naturaleza netamente política. Porque acá se está juzgando una acción política de un gobierno, el caso del memorándum con Irán, que luego fue refrendado en el Congreso, votado por ambas cámaras. Nosotros, y esto creo que es importante que se entienda, cuando se discutió en el Congreso, el bloque del Frente de Izquierda no estuvo de acuerdo con el memorándum. Lo rechazamos. Hicimos un acto, hoy hablaba con otro medio, me acordaba justo que hicimos un acto a la puerta, bastante numeroso, y explicábamos que este memorándum no iba a abrir un camino para esclarecer el atentado a Lamia, porque seguía la tesitura histórica de querer culpar a Irán. Finalmente quedó la nada este memorándum. Irán no lo votó en su parlamento, la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional, fue un acto que no tuvo consecuencias. Y entonces votamos en contra. Ahora, el hecho de que hayamos votado en contra no significa que estemos a favor de este fallo, que es un verdadero atropello. Es un atropello a las libertades políticas del país, es un atropello de la justicia del Parlamento. Esto es un tema muy importante para nosotros, porque si un juez federal, Bonadío en este caso, u otro, se declara con el derecho a que una ley votada por el Congreso sea declarada como un delito, entonces habría que cerrar el Congreso y que gobierne como DOPI. Porque desde el punto de vista de la democracia política en el país, al Parlamento lo elige el pueblo, a los jueces no los elige nadie. Entonces tenemos un poder no electo, como es el Poder Judicial, decidiendo sobre la validez o no de las leyes que vota el Congreso. Cuando uno ve lo que pasa en Brasil, esto está totalmente acentuado, porque en Brasil el presidente actual tampoco lo votó nadie, hubo un golpe de Estado, y uno ve cómo la justicia actúa de manera sistemática decidiendo todo. Entonces tenemos un presidente no electo y un poder no electo como el judicial. Y en Argentina, esta judicialización de acontecimientos y de hechos políticos de los poderes que están convocados a hacerlo, no estamos de acuerdo. Por esto es un atropello, y lo digo porque el valor que tiene, me parece a mí, que lo digamos nosotros, es que somos opositores políticos al kirchnerismo. Y es muy fácil defenderse a uno mismo. Es decir, si mañana detienen a un militante del Frente de Izquierda, que el Frente de Izquierda lo defienda, bueno, sería lo más lógico. Lo lógico. Nosotros lo hacemos desde la convicción que tenemos en la defensa de la libertad democrática del país, defendiendo a un opositor como es el kirchnerismo, ¿no? Yo entiendo que en un sector de la población, amplio sector de la población, incluso me atrevo a decir, hay una confusión generalizada de todas las causas que tienen que afrontar los exfuncionarios, confundiendo algunas, como bien marcabas recién, en las que se investigan hechos de corrupción concretos o lavado de dinero, lavado de activos, para decirlo fehacientemente, y otras que tienen otro nacimiento como esta de la que estamos hablando. Y ahí es donde aparece esta gran división de los últimos años, que algunos definen como grieta, y lo que cada uno piensa que le debe pasar a un tercero. En este caso, si supone que tal o cual debería estar preso. Pero para que tal o cual deba estar preso, se debe respetar el Estado de Derecho. Es decir, para que tal o cual termine tras las rejas, tiene que haber un debido proceso y cumplirse de punta a punta. Y en ese caso creo que todos estaríamos de acuerdo si se cumple el proceso, claro, y hay un tribunal que lo juzga culpable. Mientras tanto, hay que investigar, y ese es el plano. Por eso no hay que confundir lo que uno desea, lo que uno piensa, con lo que realmente pasa. No, y acá, desde el punto de vista del régimen político argentino, es casi un estado de excepción. Primero porque se declara como delito una ley votada por el Congreso. Y un tratado internacional, que te vuelvo a decir, nosotros no compartimos, pero es un tratado internacional que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo el derecho y la facultad para hacerlo con un Estado extranjero. Entonces, ¿y estado de excepción a qué gobierno? A un gobierno que está empeñado en un ajuste. Entonces uno tiene que ver, yo hoy lo decía en otro medio de comunicación, digo, usted imagínese que sea un expresidente de la Nación, o a un ex candidato a vicepresidente, se le quita un derecho democrático, ¿cómo lo vive un trabajador de una fábrica que se dedique a aplicar la reforma laboral? Es una apretada al conjunto de la población, porque una persona con menos poder, con menos capacidad económica, política o vínculos en el aparato del Estado, ve indudablemente que no tiene ninguna capacidad de defenderse frente a lo que se quiere votar. Entonces es muy importante para mí hacer esto y no confundir, porque hay determinados tipos de causas que nosotros tenemos que analizar concretamente, porque no estamos de acuerdo en que hechos de corrupción queden impunes, de lo que acá se quiere hacer,
que es cercenar un derecho democrático y otorgar al Poder Judicial facultades que no tiene. Bonadío mismo, y esto lo tiene que saber la población y la audiencia en particular, fue apartado en su momento de la causa AMIA. Por 19 de diciembre de 2006. Claro, por ser parte del encubrimiento. Tal cual. Macri, que ahora está detrás de esta causa, indudablemente yo creo que está detrás de esta causa, él puso como jefe de la Policía Metropolitana Alfino Palacio, que en este momento está siendo juzgado por la causa de encubrimiento. La verdadera causa de encubrimiento. Claro, la única que existe. Claro. La única que existe. Esa causa tiene a Alfino Palacio como uno de los acusados y las familias víctimas de atentado a la AMIA en su momento hicieron una denuncia totalmente correcta cuando Alfino Palacio fue nombrado por Macri frente a la policía porteña y tuvo que ser apartado. Es decir, que no tiene la menor autoridad y acá hay un fenómeno internacional. Déjenme que lo diga porque es demasiado casual, si no, pensar cómo Estados Unidos, que ha modificado su política exterior parcialmente con la asunción de Trump, ayer mismo hubo un hecho que está en la tapa de todos los diarios de hoy, que es que Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, y esto ha generado una crisis muy fuerte a nivel internacional, y uno ve como la justicia argentina y también el Poder Ejecutivo actúan como un peón de Estados Unidos y de Israel. Yo estuve acá en un momento cuando vino Netanyahu, y dije que este es un gobierno peón del sionismo, y que el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich actúa como un peón de la CIA y el Mossad y la DEA. Y uno lo ve también en materia política. En su momento el memorándum, yo pienso que el gobierno anterior consideró que Obama estaba en una política internacional distinta, que buscaba un acercamiento con Irán, y buscó en el memorándum, porque previamente Cristina y Néstor Kirchner se retiraban de la ONU cuando hablaba el primer ministro iraní. Sí. Se retiraban, seguían el lineamiento internacional. Acá ellos ven que Estados Unidos va contra Irán y largan esta medida, ¿no? Es ir lejos de todas maneras. Quisiera volver un poco más a lo nuestro, ¿no? Pero digo, en este marco. Vale la política internacional en esto porque... Sí, hay un contexto, sí, pero por ahí es ir demasiado lejos. Acá y ahora, el gobierno tiene dos leyes. Una que tiene media sanción en el Senado, que es la reforma previsional. Exactamente. Con un acuerdo político que parece serle favorable para que se vote también en la Cámara de Diputados, y llamar a extraordinarias para votar la reforma laboral, que es otro de los grandes, entre comillas, proyectos que impulsa el gobierno dentro de este paquete de medidas que incluyó el pacto fiscal con los gobernadores. ¿Le conviene al gobierno el fallo de Bonadío y poner en escena, votar o no, que salga Cristina Kirchner del Senado? Lo que yo pienso es lo siguiente, el gobierno ha tomado medidas de este tipo ya previamente, no es la primera que toma. No es la primera que toma. El cercenamiento de derechos democráticos existió previamente. El gobierno quiso declarar en el Congreso, con el rechazo del Frente de Izquierda y otros bloques, me acuerdo cuando se discutió el tema de de debido, sobre la moralidad de debido y la ética de debido. Bueno, ahí dijeron que no. Pero es un atropello. ¿Por qué? No porque yo esté a favor de la moral de debido, no la juzgo en particular, sino porque el Congreso se pone a jugar la moral de cada diputado. Estamos en una situación... Ahí el propio oficialismo, ¿no? Bueno, pero quiere decir que ellos ya estaban en una orientación política de decir qué diputado puede quedarse o qué diputado no puede quedarse. Hemos escuchado en la campaña electoral y al día de hoy, por ejemplo, a Graciela Ocaña, a Elisa Carrió, es decir, personajes de peso del gobierno, Ocaña encabezó la lista de diputados, que van a impulsar en la Cámara de Senadores el desafuero contra Cristina Kirchner. Y nosotros, insisto, que somos opositores a Cristina Kirchner, nos parece que si fue electa por un porcentaje de votos apreciable y es senador de la Nación, no le damos al Senado el derecho de modificar la voluntad popular. Eso ha sido dicho ahora. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque el gobierno a veces aparece como que no está detrás de escena, pero juega a prueba y error, claro, ¿no? Está claro que la izquierda tuvo una posición, nunca escuché a nadie de ustedes decir, yo quiero que Cristina vaya presa. Sin embargo, desde el oficialismo, muchos funcionarios lo han dicho. Por eso cuando se relaciona, si Bonadío responde órdenes, es alcahuete, es mercenario, es genuflexo de Mauricio Macri, está claro que desde el poder están diciendo algo. Bueno, lo dijo Caña, lo dijo Carrió, lo dijeron. Hoy me tocó estar en un programa de televisión de otro canal y estaba una senadora del PRO, cuando le preguntó, ella dijo, nosotros vamos a impulsar el desafuero. Después no sé qué harán. ¿Habrán leído la causa o no? Pero es una política porque el tema yo digo la parte internacional es importante porque la causa AMIA, lamentablemente, ha sido manipulada muchísimas veces, en función de cómo Argentina se coloca en el mundo, con qué potencia, y el resultado ¿cuál ha sido? Es la impunidad del atentado terrorista más importante de Argentina. De hecho, el peronismo dijo que no, perdón, porque quiero volver al punto. El peronismo dijo que no.
E insisto con la discusión, el gobierno tiene cosas importantes para el gobierno que impulsar pronto. Por eso digo, ¿el fallo de Bonadio le conviene o no? Me parece que ha ocasionado un lío bárbaro, me da la impresión, ¿no? Porque se ha puesto en tela de juicio mucha gente que no quiere al gobierno anterior y dice que vayan presos porque se robaron todos. Y este caso no tiene nada que ver con que se robaron todos. Y la gente lo entiende, dice, che, pero esto no es lo que me contaron. No es la obra pública, no son los hoteles, no tiene nada que ver con las causas que ya tiene. Esto es un tratado, un memorándum que la verdad que no me cierra que vaya presa por este hecho, ¿no? Ahora, el punto que vos planteabas que el gobierno tiene en las otras leyes, en la reforma previsional... Tiene otros apuros ahora. No, digo, pero en esos apuros que tiene, el gobierno creo que sabe que el tiempo juega en su contra. Claro. Que el tiempo juega en su contra, porque acá hubo un triunfo electoral, es incuestionado, el gobierno ganó las elecciones. Quien niega eso, niega la realidad. Pero eso se empieza a evaporar. Sí. La reforma previsional está generando una conmoción en la base electoral del gobierno. Yo soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires electo en esta elección. Te puedo asegurar que los jubilados de la Ciudad de Buenos Aires votaron mayoritariamente al gobierno de Cambiemos. Tiene un buen electorado entre los jubilados. En eso, el porcentaje es mayor a la media. Nosotros tuvimos mayor, digamos, porcentaje a la media que en la juventud. Pero hay una conmoción. Porque si va a haber solamente 3%, solamente en diciembre 3% de inflación se prevé. Y entre septiembre y marzo no hay ningún aumento para los jubilados, y en marzo recién solamente un 5%, están diciendo, che, ¿cómo fue la votación? Y la reforma laboral está generando una deliberación en los sindicatos muy fuerte. Entonces, se le empieza al gobierno a armar un cuadro de crisis cuando pensaba que bastaba un triunfo electoral para tener el camino libre, que es una especie de campo orégano, para avanzar en todos los terrenos. ¿Sabes por qué digo esto? Porque por un lado se sostiene que es una acción del gobierno como cortina de humo para que no se hable de esos temas, pero al mismo tiempo se le presenta como una complicación, porque si en el Senado, donde tenía todo abrochado, aparece una discusión nueva, se le puede esfumar algo que parecía, que no te digo que iba a salir con facilidad, pero que parecía tener encaminado. Sí, bueno, son las crisis que el gobierno puede tener, pero yo creo que las otras leyes, ellos mismos tenían, ahora en la Cámara de Diputados no tenía todavía seguridad de reunir los votos para la reforma previsional. De hecho estaban en algunos diarios que podríamos definir como... que tenían problemas, tenía que volver a senadores, entonces empieza a manejarse y el tiempo, insisto, le corre en contra porque se empezó a correr la idea justa de que un senador que votaba la reforma previsional, cuando volvía a su provincia, no iba a ser bien tratado. Hace una semana era otra la percepción. Por eso digo, a mí me da la impresión que el fallo de Bonadio terminó complicando el escenario. Yo te voy a decir lo que hice. No favoreciéndolo. El fallo de Bonadio complicó al gobierno. Claro, fue un pelotazo. Más allá que se entendía que fue un pelotazo en contra. Se suponía que lo iba a beneficiar, pero me da la impresión que es un pelotazo en contra en este contexto. Todos los días marcha, la gente está en la calle. Es que las crisis políticas tienen esa dinámica. Y el gobierno se ha demostrado que avanza a prueba y error. También sacaron el 2x1 dictado por ellos. Claro. Cuando uno ve lo que pasó con el 2x1, la primera reacción del gobierno fue avalarlo a través de sus ministros hasta el secretario de Derechos Humanos. Abru. Cuando dijeron, che, pues se armó un quilombo bárbaro, la gente sale a la calle y dijeron, no estamos de acuerdo. Van y vienen, pero si ven que pueden avanzar, avanzan. Ah, claro, esto es especulación pura, no es información. Pero vamos a suponer que efectivamente había presiones para que esto suceda de parte de alguien o de algunos del Poder Ejecutivo para que Bonadio tome esta decisión. Y Bonadio dice, bueno, la voy a tomar, pero la voy a tomar después que asuma. Entonces, ¿vos querías esto? O sea, ¿querías que esto suceda? Decidilo vos. Ahí tenés la herramienta. Bueno, pero en este contexto, claro, donde hay una negociación hay fina por dos leyes importantísimas, es una complicación, claramente. Bueno, uno tiene que preguntar a qué responde Bonadio entonces. Yo creo que el sistema judicial, ojo, si uno ve cómo funciona... Por eso digo, era su posición, yo no sé si esto pasa o no, se me ocurre pensarlo también, sí. Porque el sistema judicial argentino, como todo el sistema judicial del continente nuestro, tiene una presión muy fuerte de Estados Unidos. Totalmente. ¿Por qué la información sobre delitos ocurridos en el país circulan primero en Estados Unidos que en Argentina? Hay secreto todavía. No, bueno, Alberto Nisman le daba información a la Embajada de Estados Unidos antes que a los jueces de la causa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos maneja la justicia de América Latina. Y acá hay una presión continental. Eso lo tenemos que ver, porque si no pareciera, digamos, que cada uno hace lo que quiere. Y no es así. No son librepensadores en Comodopi. Acá hay una acción judicial concreta. Bueno, no son juristas tampoco. Bueno, no, por eso son operadores políticos. Resulta todo muy obvio, digamos, lo que no se investigaba antes se investiga ahora, y viceversa, ¿no? Siempre cambia el gobierno y cambia la perspectiva. La pregunta sería, sí, ¿había pruebas antes y ahora las hay, antes no la había? Porque en el mejor de los casos, yo siempre digo que los responsables son los jueces.
Porque si antes no investigaban, eran los jueces. Yo soy si ahora no convencido investiga, son los jueces. de que a Acá la veces no se justicia, necesita ni hacer un llamado telefónico. Dentro de para que eso pase. del juicio que está ahora sobre el tema del encubrimiento, se está jugando el juez de la causa. Claro. El juez de la causa principal, que fue Galeano, está siendo juzgado por encubrimiento. Entonces uno tiene que... ¿Cuál es la idea lógica? Esta es una de las causas más complejas pero más compleja de la historia porque, moderna argentina. porque fue manipulada Acá terminó políticamente. un juez preso. Fue por el manipulada origen. Sí, y un fiscal muerto. entre otras cosas. Entonces, no, pero ¿qué quiero decir con esto? Un fiscal muerto que nadie sabe porque tenemos una quiebra del aparato del Estado. Y muchas cosas que muchos federal conocen dicen- y no dicen, y no se atreven a decir en ningún Pero vos lado. tenés a la ¿no? Policía Federal que hizo una cosa, Gendarmería dice lo contrario, y esto porque tiene que Y ver. saben a qué me refiero, ¿no? A la conexión argentina. Bueno, pero bueno, es que sí. nuestra crítica al memorándum, ¿cuál fue? Un Estado, no hagamos un acuerdo con Irán, ni siquiera está claro que fue Irán el que hizo el atentado, ni siquiera está claro. Empecemos por casa. Empecemos por casa. El Frente de Izquierda hizo un acto diciendo empecemos por casa, acá hay una conexión local. Investiguemos esa conexión local, juzguemos a la conexión local y luego vemos la parte internacional. Todos los gobiernos empezaron al revés. Y la conexión internacional se somete a toda la manipulación de las potencias internacionales. Solano, gracias por haber venido. Gracias. 2 minutos dura la pausa, no se vayan que ya venimos.